Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Ruth. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 19 hasta el 22. Vamos a estudiar el día de hoy. Solo como para recordar, hermanos, los demás versículos, recordemos que el libro de Ruth no empieza nada bien. En la tierra de Belén de Judá había una escasez muy grande. No había alimento. Y esto orilló a la familia de Noemí, de Elimelec, los orilló a emigrar a una tierra extranjera, la cual era Moab. Recuerden ahí en el versículo 1 de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Este hombre llamado Elimelec tomó una muy mala decisión. Después sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Para este entonces Elimelec ya había muerto. Pasaron 10 años y murieron sus 2 hijos. Entonces vemos en la historia, hermanos, que empieza demasiado triste. Noemí, que era la mujer, la esposa de Elimelec, Noemí se encontraba sola y desamparada, ya que su esposo y sus 2 hijos varones habían muerto. Pero ella escuchó unas palabras de aliento, unas palabras de esperanza. Dice Ruth capítulo 1, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras, o sea, Noemí se levantó con sus nueras, con Orfa y con Ruth, y regresó de los campos de Moab. Nota, hermano, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice la palabra que ella escuchó, ella oyó. Obviamente Noemí escuchó las buenas nuevas de que su Dios no abandonó a su pueblo. Entonces ella decide regresar por ese camino que alguna vez cruzó para llegar hacia Moab. Ella decide cruzarlo, pero ahora para regresar a su tierra, para regresar a Belén. Y aquí en esta parte, hermanos, en estos versículos, vemos un diálogo entre Noemí y sus 2 nueras. En este diálogo, Orfa decide regresar a su tierra Moab y Ruth decide acompañar a Noemí en su sufrimiento y decide acompañarla con su suerte. Ahora, hermanos, nos encontramos en un texto que refleja el corazón de Noemí y a nosotros nos hace pensar en una pregunta, la cual es: ¿qué pensamos de Dios cuando estamos tristes, cuando estamos atribulados? ¿Qué pensamos de Dios cuando las cosas no van bien? Esta pregunta, hermano, la podemos ver y nos la podemos hacer cuando leemos estos versículos. Acompáñame a Ruth capítulo 1, versículo 19 hasta el 22, que es lo que vamos a estudiar. Ruth capítulo 1, versículo 19 dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaráis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este versículo, hermanos, comienza diciendo, el versículo 19, comienza diciendo: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habían entrado en Belén. Lo que podemos ver en primera instancia, hermanos, es que Noemí y Ruth entraron a Belén. Ellas 2 llegaron
a Belén. Está refiriendo a Noemí y a Ruth. Pero obviamente, hermanos, por el contexto podemos ver que ellas entraron tristes, ellas entraron sin ánimo. Aquí, hermanos, no vemos la entrada del rey, donde el pueblo está gozoso por la victoria de ese rey. No, hermanos, aquí es una entrada triste de una viuda y su nuera extranjera, llegando a su tierra después de 10 años. La actitud de ellas, hermanos, por supuesto que no era nada buena, ni su actitud, ni su ánimo. No eran nada buenos. Ellas estaban tristes por lo que estaban viviendo. Seguramente ellas querían pasar su tristeza solas. Quizás ellas querían pasar desapercibidas, que nadie las molestara, que nadie las viera. Pero nota lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, nota hermano, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. O mejor traducido, esta palabra conmovió se traduce mejor como alborotaron. Toda la ciudad se alborotó por causa de ellas. Sin duda, hermanos, el pueblo recordaba a Noemí. Quizás la recordaba con un semblante y con otra actitud que hacía, por supuesto, honor a su nombre, ya que Noemí, hermanos, Noemí significa alegría. Pero aquí hay una mujer que se fue con su esposo, con sus hijos y con todo lo que tenía, pero ahora regresa siendo una viuda y regresa con una nuera extranjera. Se fue una mujer alegre y ahora tenemos una mujer triste. El pueblo sabía quién era. El pueblo se alborotó al verla, la reconocieron. Después de tantos años, hermano, y vea lo que continúa diciendo el texto, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? El pueblo la reconoció. De alguna manera, el pueblo sabía quién era ella. Pero aquí hay algo importante, hermano. No solo pasaron 10 años en la vida de Noemí, sino que también pasaron grandes tribulaciones. Su rostro de Noemí se veía atribulado. Por eso ella se cuestiona, ¿acaso no es esta Noemí? Ella se fue muy distinta de aquí, pero vela ahora con esa tristeza. Y con mucha razón, hermanos. Solo ponte en los zapatos de Noemí. Imagínate que tú te vas de tu ciudad y cuando llegas a esa ciudad extranjera pierdes a tu esposo o esposa y pierdes a tus hijos. Tu situación económica no mejora, pierdes tu casa, pierdes todo lo que tu corazón deseaba y ahora tienes que regresar peor de como te había sido. Realmente, hermano, Noemí tenía motivos para estar triste. Ella tenía motivos para estar triste. Ella estaba sufriendo por lo que había perdido, porque había perdido todo. Noemí, hermanos, necesitaba palabras de consuelo. Noemí necesitaba ver la grandeza de Dios, necesitaba confiar en la providencia de Dios, necesitaba ver la bondad de Dios. Hermano, Noemí sabe que Dios es todopoderoso. Ella lo sabe y está consciente de eso. Pero Noemí decía, sí, Él es poderoso, Dios es poderoso, pero ese poder lo está usando contra mí. No a mi favor, sino en contra mía. Hermanos, hay momentos que así nosotros nos podemos sentir. Hay momentos que nosotros pensamos y realmente sabemos que existe un Dios. Y sabemos que ese Dios es poderoso, pero dejamos de ver a ese Dios bueno con nosotros, porque las cosas no van bien, porque mi salud no mejora, porque mi situación económica no mejora, porque no tengo gozo y paz, porque hay problemas con mi familia, porque hay problemas laborales. Dios antes
decimos, Dios antes fue bueno conmigo, pero ahora ya no lo es. Me ha quitado de su mano. Hermanos, Noemí necesitaba consuelo, necesitaba saber que ese Dios en el que ella cree no solo es grande y poderoso, sino que también es bueno y bondadoso, aunque ella no lo pueda ver. Hay una realidad, hermanos, que debemos entender, y es que el mundo se distorsiona cuando yo me veo como el hombre bueno. Noemí pudo imaginar, yo no he hecho nada. Mi esposo es el que me trajo aquí. Mi esposo fue el que tomó la decisión para venir a la tierra de Moab. La responsabilidad es de él. No, hermanos, Noemí pudo hacer algo, ¿no es cierto? Pudo decir que ese no era el camino correcto. Pudo aconsejar a su marido para decirle, el camino no es por ahí, Elimelec. Ese no es el camino correcto. Pero así estamos nosotros, hermanos. Yo no hice nada. Yo soy bueno y no me merezco este mal que tengo. No me merezco este mal que tú, Dios, me estás enviando. No es así, hermanos. Si nosotros pensamos de esta manera, si nosotros pensamos que somos más buenos que Dios, entonces nuestra teología está mal. Realmente nosotros somos malos. Nosotros no merecemos nada del favor y de la gracia de Dios, porque Él es bueno aun cuando las cosas no van como tú quisieras. Si nosotros perdemos la perspectiva, hermanos, entonces perdemos la teología correcta. Y entonces eso va a empezar a afectar nuestros corazones. Cuando las pruebas vienen, hermanos, podemos caer en lo mismo que Noemí, echarle la culpa a Dios. El Todopoderoso está en contra de mí. Pero ve lo que sigue diciendo Ruth capítulo 1, versículo 20. Ruth capítulo 1, versículo 20, sigamos leyendo, dice Ruth 1:20, y ella, hablando de Noemí, le respondía a la gente, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Detengamos aquí, hermanos. Todos, absolutamente todos nosotros, tenemos problemas en nuestra vida, ya sea de un grado o de otro grado, pero todos tenemos problemas en nuestra vida. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ¿tú cómo actúas delante de Dios? ¿Tú cómo actúas delante de Dios cuando tienes problemas? ¿Le reclamas? ¿Le dices, ¿por qué me has afligido? Solamente ponte a pensar, hermano, en la situación de Noemí. La situación de Noemí realmente no era nada buena, nada buena. Ella perdió todo. No había esperanzas en su vida, ninguna esperanza. Pero ahora ponte a pensar en otro personaje bíblico que igual perdió todo y sufrió mucho más, yo creo, que Noemí. Ponte a pensar en Job, en ese personaje bíblico, en Job. ¿Recuerdas? Dios en su providencia, hermanos, permitió pruebas muy fuertes en la vida de Job, pero muy fuertes. Job igual perdió a sus hijos, perdió a sus siervos, perdió sus posesiones. Job enfermó muy gravemente. Pero nota las palabras de Job, nota sus palabras, nota lo que dice Job en el capítulo 1, versículo 21. Job, capítulo 1, versículo 21, nota estas palabras, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, ¿cuál es tu corazón?
¿Cuál es tu corazón? Yo espero, hermanos, que sea como el de Job. Cuando vienen las pruebas, ¿te aferras aún más a Cristo? ¿O es como el de Noemí? Cuando vienen las dificultades, reclamas a Dios y le dices, la mano de Jehová está en contra de mí. Dios se ha olvidado de mí. Hermano, debemos luchar contra la amargura, contra la falta de fe, con la falta de confianza de Dios. Debemos de luchar contra todo esto. Noemí ciertamente conocía a Dios, pero ella necesitaba ver que Dios es bueno para con ella. Desgraciadamente, hermanos, el concepto de la gracia nosotros lo tenemos muy limitado. Desgraciadamente. Cuando Dios me da algo, aunque no me lo merezco, siempre decimos, tu gracia es muy grande, Señor. Tu gracia es muy grande. Pero ¿qué pasa cuando yo creo que me merezco algo y Dios no me lo da? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí nos quejamos. Le decimos al Señor, Señor, ¿qué pasó con esa gracia? Hermanos, si realmente estamos pensando así, entonces ya no sería gracia, porque sería un intercambio, porque yo creo que me merezco la bendición de Dios, porque estoy cumpliendo con tus mandamientos, porque voy a la iglesia, porque leo la escritura, porque oro cada día. Y tú no me das lo que yo quiero, hermanos. No es así. Y todavía tenemos el descaro de decir, ¿qué pasa, Señor? ¿Acaso las cosas no son por gracia? No, hermanos, no es así. Nosotros tenemos un concepto malo de la gracia, un concepto muy malo. Pero nota, hermanos, cómo es que nosotros tenemos que pensar. Ahí mismo en el libro de Job, acompáñame a Job, capítulo 2, versículo 10. Job, capítulo 2, versículo 10. Vean lo que dice Job. Dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? Has hablado. Job se estaba refiriendo a su esposa. Dice Job, hace esta pregunta, nota, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, algo tenemos que entender. Nuestro Dios siempre es Dios, aun cuando parece que se ha olvidado de nosotros, aun cuando las tribulaciones son grandes. Recuerden, hermanos, nuestro propósito aquí no es ser felices y ser ricos. Nuestro propósito es ser santos para llegar a la imagen de Cristo. Dios quiere formarte como a la imagen de Cristo. Y esto, sabes, hermano, esto implica pruebas. Implica pruebas. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:28, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen las pruebas. Las pruebas. Recibimos todo de parte de Dios. Todo, hermanos. Recuerda, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas incluye pruebas, la tristeza, el dolor. Dios va a permitir todo esto en tu vida porque esto te hará a la imagen de Cristo. Bien dijo Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Respuesta, claro que sí. Nosotros tenemos que recibir todo de Dios. Tenemos que tener un corazón que reciba todo de parte de Dios. Hermanos, fácilmente nosotros podemos caer en la actitud de Noemí. Podemos caer en la amargura, en la desesperanza. Pero ¿cuál es tu situación hoy en día? ¿Cuál es tu situación hoy en día?
Antes tenías bendiciones de Dios. Antes estabas bendecido por Dios. Pero ahora, con esta pandemia que tenemos todos, quizás la situación cambió. Quizás ya no tienes lo que antes tenías. Quizás perdiste cosas que antes tenías. ¿Aún así sigues alabando a Dios? ¿Aún tu corazón está puesto en Dios? Hermanos, otro ejemplo es Jonás. En Jonás, capítulo 4, versículos 6 al 8, hermanos, en el contexto, Jonás se encuentra en el desierto después de que él les proclamó el mensaje de Dios a los de Nínive. Pero vean las palabras de Jonás en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Jonás, capítulo 4, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Pero nota, hermanos, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Pero nota, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermano, Dios te ha dado muchas bendiciones, pero quizás ahora las ha quitado. Dios las ha quitado. Dios ha quitado esas calabaceras en tu vida. Te ha quitado quizás tu casa, tu coche, tu trabajo, un ser querido, un gran proyecto, quizás el amor de tu vida, el éxito profesional, la paz, la satisfacción, la felicidad. Quizás Dios las ha quitado, pero otra vez, ¿cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Dónde está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Como la de Noemí, llena de amargura? ¿Como la de Jonás, lleno de enojo? ¿O como la de Job? El Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito si lo quitó. Hermanos, debemos de tener cuidado de no caer en esta trampa de la amargura en la cual estaba cayendo Noemí. Recuerda, hermanos, regresando al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 15, vean estas palabras que ya estudiamos de Ruth. En el versículo 15 de Ruth, capítulo 1, dice Noemí, y dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, le está diciendo a Ruth. Noemí le está diciendo a Ruth, vete con tus dioses, vete a la tierra de Moab, ahí te va a ir mejor, serás más feliz que aquí. Aquí conmigo no estás bien en la sombra de Jehová, no estás bien, vete a tus dioses. De igual manera, ahí en el versículo 13, Ruth capítulo 1, versículo 13 dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Imagínense cómo estaba Ruth, llena de amargura, la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero nota, hermanos, los versículos que estamos estudiando, Ruth capítulo 1, versículo 21, lo que dice Noemí. Versículo 21 de Ruth capítulo 1, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y nota, y el Todopoderoso me ha afligido. Me ha afligido. Quiero que notes algo, hermanos, que se encuentra un versículo atrás, que es el versículo 20. Quiero que notes algo. En Ruth capítulo 1, versículo 20, dice, y ella le respondía, no me llames Noemí. Noemí aquí significa alegría. Dice, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Mara significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quiero que notes algo, hermanos. Aquí Noemí se está cambiando el nombre.
Está cambiando el nombre, pero esto, hermanos, no es nada nuevo. En todo el relato bíblico nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, Jacob, que significa usurpador, Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. A Abraham, que significa Padre excelso, Dios se lo cambió por Abraham, que significa Padre de multitudes. En el Nuevo Testamento vemos a este hombre llamado Simón, que recibe el nombre de Pedro, que significa piedra. Pero, ¿sabes, hermano? Aquí hay algo interesante. Y es que en estos casos, hermanos, en estos 3 ejemplos que dimos, Dios mismo fue el que cambió los nombres. Dios mismo los cambió. ¿Por qué? Porque Dios cambia el nombre de la persona para que ese nombre exprese los buenos deseos de Dios hacia con él. Para que el plan de Dios se viera en esa persona. Realmente, hermanos, Dios cambia el nombre de las personas para expresar su buena voluntad, para expresar su propósito para con ellos. Y eventualmente, hermanos, esto va a pasar con nosotros, los creyentes. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita nota escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo, hermano, expresará la buena voluntad de Dios para contigo. Eventualmente esto pasará, hermanos. Eventualmente Dios también te dará un nuevo nombre. Quizás tú serás el valiente, quizás tú serás el bondadoso, el amado de Dios, el amigo de Dios. ¿Cuál será tu nombre, hermanos? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuál es ese nuevo nombre. Pero nota, hermano, quiero que notes algo. ¿Cuánta amargura tiene Noemí que ella misma se cambia el nombre? Ella misma se lo cambia. Ahí está reflejando su amargura. Lo que está pensando Noemí es, ahora sé, Señor, yo sé, Señor, qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Yo lo sé. Ahora entiendo cuál es mi propósito en la vida. Mi propósito es ser el objeto de tu ira, vivir mi vida en amargura porque tú has puesto tu mano sobre mí. Ya no me llamen alegría, llámenme mejor amargura, porque ahora entiendo cuál es la voluntad de Dios. Noemí ciertamente estaba equivocada, hermanos. En estas palabras de Noemí en el versículo 20, hermanos, nosotros vemos algo muy curioso y es cómo se expresa hacia Dios. Ella utiliza la palabra como el Todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai. El Shaddai. Ciertamente, hermanos, a Dios se le ha llamado de distintas maneras. Y es porque el nombre de Dios nos dice mucho acerca de Él en cada época de la historia de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el nombre de Elohim, nos recuerda a los primeros días de Génesis, a los primeros capítulos de Génesis, porque el nombre de Elohim es el Dios creador. Se está refiriendo al Dios creador. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, el nombre de Yahvé o de Jehová, eso nos recuerda al Dios de la revelación, cuando se le apareció a Moisés en la zarza. Cuando nosotros escuchamos este nombre, el Shaddai, eso nos recuerda, hermano, al Dios de los patriarcas, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero también nos recuerda al Dios que establece a su pueblo, que protege a su pueblo y que lleva a su pueblo a la tierra prometida. Nos recuerda al Todopoderoso. Y ahora, hermanos, aquí Noemí está diciendo, el Shaddai, se ha olvidado de mí. Él es el Todopoderoso. Pero estoy viendo ese poder en contra de mí, no en mi favor. Por eso Noemí pide que la llamen amargura. Hermanos, aquí Noemí
no entiende la grandeza de ese nombre. No lo entiende. Hay una realidad. Muchas veces Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, nos quita parte de su creación para gozarnos en el Creador. Es una realidad. Dios nos quita cosas para que veamos quién es el Creador de todo. Él quita todo aquello que llena y satisface tu corazón para que Él sea el deleite de tu corazón, para que Él llene tu corazón mismo. Ciertamente Él es el Todopoderoso, pero ahora, hermanos, Él ciertamente no es un Dios caprichoso. Él no es un Dios caprichoso que utiliza su poder para jugar con nosotros, así como lo reflejan los dioses con D minúscula, los dioses griegos. No, Él no juega con nosotros. Él es todopoderoso, pero también es bondadoso. También es bondadoso. Él utiliza ese gran poder para nuestro bien. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver a dónde nos va a llevar nuestras circunstancias en nuestra vida, si nosotros pudiéramos ver todo ese plan que Dios tiene para nosotros, ciertamente diríamos, Señor, también escogería yo ese camino. También lo escogería, porque es el mejor para mi alma, para mi bien. Hermano, ¿tú luchas con la amargura? ¿Tú luchas con el Señor porque no ves que es bueno contigo? ¿No ves esa bondad de Dios en ti? Si este es tu caso, si tú luchas con la amargura, si tú luchas con el Señor porque tú ves que no es bueno contigo, solamente recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque Él es bueno. Tú deja de escuchar lo que dice la gente acerca de Dios. Es más, deja de escuchar lo que tú piensas de Dios. Mejor escucha lo que la Escritura dice acerca de Dios, porque Él es bueno. Él es bueno. Él no es un Dios que está esperando a ver si haces algo malo para castigarte. No, hermano. Otra vez, Él es bueno para con nosotros. No dejes que tus pensamientos digan quién es Dios y cómo es Él. Mejor déjate llevar por la palabra de Dios mismo, porque ahí sabrás cómo es Él y quién es Él. Dice el Salmo 86, versículo 5, Salmo 86, versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Se dan cuenta? Es bueno. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ciertamente nuestro Dios es poderoso y su poder no se compara con nadie y nadie lo puede detener. Pero aún con todo ese poder extraordinario, Él es bueno. Es un Dios cercano, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso. Estudia las Escrituras y acuérdate de su carácter. Él es bueno. También, hermano, tú debes de recordar tu identidad. Recuerda tu identidad en Cristo. Cuando estás triste, cuando estás abatido, estudia las Escrituras para que Dios te diga quién eres tú y puedas utilizar las Escrituras como un espejo. Noemí, hermanos, Noemí se veía y decía, yo no soy Noemí, yo soy Mara. No es así. Noemí es Noemí. Y sabes, el nombre de Mara, hermanos, ya nunca más se vuelve a repetir en este libro. No te escuches a ti mismo. Lee las Escrituras para que veas quién eres tú.
Dice 2 capítulo 5, versículo 17, 2 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nota nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos. Recuerda quién eres. Juan capítulo 1, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nota hermano, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda quién eres, hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, nota, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados, somos hijos, pertenecemos a una familia. Recuerda quién eres en Cristo. Y hermano, esto y más pasajes y más verdades somos por medio de Cristo. Si tienes a Cristo, eso te hace tener un lugar en la mesa celestial a un lado del Todopoderoso, ya que el Espíritu Santo intercede por ti y el Hijo intercede por ti para con el Padre. Hermano, tú tienes una entrada directa al reino de los cielos gracias a Cristo. Aunque te sientas triste, aunque te sientas solo, abatido, en tormento, hay algo que no debes de olvidar. Tú eres un hijo del Todopoderoso. Eres un hijo del Todopoderoso. Si tú estás en amargura, si tú piensas que Dios está en contra de ti, recuerda, en primer lugar, Dios es bueno. En segundo lugar, tu posición delante de Dios. Tú eres un hijo del Todopoderoso. Y hermano, ciertamente Dios ha dado promesas muy grandes. Él no ha fallado a sus promesas, a ninguna de ellas. Dios dijo que sacaría a su pueblo de Egipto, que cruzarían el Mar Rojo, que le daría maná, que lo sustentaría, que derrotaría a sus enemigos para llegar a esa tierra prometida. ¿Y qué crees? Así fue, así fue, a pesar de que su pueblo se quejó, a pesar de que su pueblo desobedeció. Dios les cumplió sus promesas. De la misma manera contigo, hermano, aunque tú le falles, aunque tú peques, aunque tú te quejes, aunque tú no le creas, Él cumplirá las promesas que te ha dado. Él las cumplirá. Por ejemplo, hermanos, solo piensa en la gran comisión. Piensa que cuando el Señor Jesucristo dijo que hay que ir y predicar el Evangelio, ahí vemos una promesa muy grande. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, hablando de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está contigo todos los días, es una promesa de Él. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Nota, para salvar a los que le esperan. Hermanos, Él va a regresar por segunda vez algún día para salvarnos eternamente. Esa es otra promesa de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él lo está haciendo ahorita. Él está preparando ese lugar para ti, hermano. Y otra promesa está en Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escucha, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda a bien. Él lo dijo y así será, hermano. Todo te ayuda a bien. Recuerda que Él cumple sus promesas. Otra vez, hermanos, Dios es bueno y fiel. Solamente ve tu vida, hermano, y tienes mucho por qué agradecer. Realmente las cosas no suceden como nosotros queremos, esa es una realidad y estamos quizás quejándonos por eso, pero hay una realidad más grande y es que tenemos mucho por qué agradecer. Tenemos familia, tenemos trabajo, salud, amigos, juventud, estudios, hermanos en Cristo, una iglesia, etcétera. Tenemos muchas cosas. Quizás no tienes todo esto, pero seguro estoy que tienes algo por qué agradecerle a Dios. Solamente tú ve la protección de Dios que tuvo para contigo. Por nuestros pecados, hermanos, nosotros deberíamos estar en una situación mucho peor que en la que nos encontramos hoy en día. Pero la fidelidad y la protección de Dios están ahí contigo, aunque tú no te des cuenta. Aunque tú no te des cuenta, Dios está contigo. Pregúntate, ¿dónde estarías hoy si no fuera por Cristo? ¿Dónde estarías? Hermano, tienes mucho por qué agradecer, mucho. Noemí, a pesar de las circunstancias, tenía mucho por qué agradecer. Ella debe de meditar en la bondad de Dios. Debe de meditar en la bondad de Dios. Noemí tenía a Ruth, aquella compañera. Ruth, hermanos, ya no es una moabita extranjera. Ruth ahora era una hermana en la fe. Dios había transformado su corazón. Pero nota, hermano, regresando a Ruth, capítulo 1, versículo 22, para concluir. Nota cómo acaba este capítulo 1 de Ruth, versículo 22. Dice, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ellas volvieron de Moab para llegar a Belén. Hermanos, hay que voltear a ver de dónde nos sacó Dios. Cómo a lo largo de este camino Dios nos ha cuidado y nos ha bendecido. Dios ha contestado nuestras oraciones hasta el día de hoy. Noemí fue a Moab. Noemí fue a buscar la mejor vida, pero no la encontró. Tú puedes ir al mundo a encontrar esa vida perfecta, pero no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Y si tú has ido al mundo, mejor vuelve a tu casa del Señor. Vuelve a la casa del Señor. Porque así como Noemí regresó y en Judá encontró la guía y el consuelo del Señor, tú también puedes volver a la iglesia, puedes volver a redil y encontrar consuelo, encontrar paz, porque ahí está el buen pastor. Ahí está el buen pastor. Si estás triste, hermano, si tú estás abatido, solamente voltea a ver la cruz de Cristo. Voltea a ver para que veas que realmente Él sufrió la ira de Dios. Cristo sufrió la ira de Dios. ¿Y acaso tú piensas que Dios está contra ti? Voltea a ver a la cruz de Cristo. Hermano, si tú piensas que Dios está contra ti, tú estás mal, estás mal. Dios desplegó su ira con una persona, con el Cordero inmolado. Él sufrió toda la ira de Dios. Él estuvo abatido y desolado para que tú pudieras ser justificado delante de Él. Ciertamente, hermanos, Noemí perdió a su marido, perdió a sus hijos. Cristo en la cruz sufrió la separación del Padre Celestial. Él perdió al Padre Celestial, Él se separó del Padre Celestial. Noemí, hermanos, dejó su casa en Moab, dejó su vida allá. ¿Qué crees? Cristo dejó su reino glorioso para nacer en un establo. Noemí se sintió humillada con todos cuando la miraban cuando entró a Belén. ¿Sabes? Cristo
en medio de los suyos, cargando una cruz, siendo injuriado, menospreciado, humillado y molido por nuestros pecados. Cristo sufrió eso. Hermano, por mucho que estés sufriendo, Dios no está en tu contra. Dios no está en tu contra. Cristo, teniéndolo todo, no tuvo nada. Cristo, siendo feliz, fue entristecido. El que tenía el favor de Dios, el que podía tomar la copa del favor de Dios, tomó la copa de la ira de Dios y la bebió en nuestro lugar. Voltea a ver la cruz de Cristo para que tú puedas comprender que eso sí es estar en angustia y en tristeza. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Nota, hermanos, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo sufrió, hermanos. Él sí sufrió. Pero sabes, para concluir, hermanos, en ese dolor y en esa angustia de Cristo, nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos la victoria. Porque Él pagó nuestra deuda. Él compró nuestra paz. Y ahora nuestro Señor Jesucristo te dice en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están tristes, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, si Noemí pudiera leer este libro, ella se hubiera dado cuenta que Dios no estaba en contra de ella. Al contrario, el Todopoderoso la estaba preservando, así como a ti y así como a mí. Quizás tú no lo veas, quizás tú a la luz del camino ves todo oscuro, pero el Dios poderoso ahí está preservándote para que algún día puedas experimentar el gozo y la felicidad más grande que es en Cristo Jesús, el cual Él te dará cuando estés sentado en el trono de Dios en los cielos. Dios te bendiga, hermano.